Bueno, y vamos a comenzar. Estábamos hablando de resiliencia desde la sesión pasada y bueno, también tuvimos otra específica de resiliencia que les decía que este tema da realmente para mucho. Entonces, hablábamos de las diásporas de Amisrael, en donde fue golpeado por el imperio asirio, donde desaparecen 10 tribus, después es golpeada por el imperio babilónico, en donde son llevados cautivos, más adelante Esra Sofer, con el permiso del rey persa Darío, regresa, reconstruyen el templo, y después vamos a tener otro evento lamentable que va a ser la rebelión de los Hashmonaim, cuando el imperio griego que alcanza un vasto territorio que llega incluso a Egipto, porque Ptolomeo es gobernante de Egipto, pero pertenece a ese gobierno del imperio griego, porque además Ptolomeo era griego, eh, de la cultura helénica y que va a gobernar también Egipto y va a tener un grupo llamado Seleucida, también de ese mismo gran imperio, porque es muy grande, que le van a suceder a Alejandro Mogdono, Alejandro Magno, que le va a suceder después de la muerte de él. Sus 4 generales se reparten el territorio, se expanden también, y bueno, uno de todos ellos van a ser los que van a gobernar en Judea, en lo que es el territorio de Israel actualmente, y queriendo helenizar a la población, queriendo que abandonen la Torá, queriendo que a Israel se haga a la cultura helénica, es decir, que sea absorbida, eh, que se pueda asimilar. Entonces van a intentar meter mucho la filosofía griega, la cultura griega, el deporte, va a traer a los jóvenes a través del deporte, y entonces van a querer quitar las costumbres, los hábitos, las tradiciones del apego a la Torah. Entonces empiezan por prohibir la guarda de Shabbat, la práctica del Brit Milá, las fiestas, los ayunos, le dan trabajo. Entonces va a haber un grupo que se va a revelar, así se lo estoy súper sintetizando, porque igual nos llevaríamos unas 2, 3 horas en el tema, y van a ser los Hasmonaim que se van a revelar, y que al cabo de esa rebelión, en algunos dice que dura un año, en otros me encontré un texto que dice que dura 100 años. Bueno, lo registrado es que dura uno, y entonces van a pelear contra esa cúspide. Imagínense, los griegos eran el ejército más importante del mundo y la cultura más importante del mundo, eran la primer potencia, pero este grupo Hasmonaim va a hacer una alianza por ahí con un gobernador romano, y no va a intervenir este gobernador romano, simplemente los Hasmonaim van a vencer, y ese es el triunfo y el éxito de esta revuelta, de esta guerrilla, porque ni siquiera fue una guerra como tal, en donde se va a vencer los Hasmonaim a los Seleucidas griegos, eh, con influencia egipcia, en donde se dice que se recupera el templo, ¿verdad? Y el milagro de Hanukkah se da, que es que se encuentra aceite solo para un día, para poder volver a encender la menorá. Se llama Tamid, ese fuego permanente que tenía que estar tanto en el templo como en su momento en el Mishkan, un fuego permanente que no podía apagarse diario, no podía apagarse nunca. Entonces se encuentran el templo totalmente lastimado, totalmente, además que habían metido ídolos, etcétera, y encuentran el aceite para un día, y el milagro es que el aceite dura una semana. Y en lo que fabricaban un aceite que pudiera estar consagrado con los Kohanim, con el Kohen Gadol, etcétera, que por cierto los Hasmonaim venían de un Kohen Gadol. Entonces a hacer el milagro, va a suceder el milagro de que el aceite va a durar 8 días, tiempo que tardaba en que se consagrara el siguiente aceite. Y entonces, bueno, de ahí viene también nuestra celebración de Hanukkah, en donde se dice que los débiles vencieron a los fuertes y los pocos vencieron a los muchos. Baruch Hashem. Bueno, ¿por qué menciono también este evento? Porque, bueno, no lo mencioné, y va entre el ataque y la destrucción que cometen los
el imperio babilónico y entre este y después el imperio romano en el año 70, porque esto va a ser más o menos en el 167, 160 antes de la hora común, más o menos. Y bueno, ¿por qué hablamos de esto en la resiliencia? Porque Baruch Hashem, este pueblo, Am Israel, en su aprendizaje de esos golpes, de esos ataques, de esos aparentes desapariciones del pueblo, se renace, resurge, se levanta, vuelve a construir, vuelve a guardar las mitzvot, vuelve a guardar Shabbat, vuelve a recuperar la alegría a pesar del golpe y vuelve a los pasos de servicio a Kadosh Baruj. Entonces, es un pueblo 100% resiliente porque se va a levantar de cada golpe, de cada caída, de cada trauma, que la resiliencia va a ser eso, va a ser la recuperación de una persona o de un grupo de personas en donde después de una pérdida, después de un trauma, después de un golpe, de un duelo, se va a levantar. Y no solo es que se va a levantar, sino también, además de que, ok, ya me levanté del golpe, se va a recuperar de tal manera que va a resurgir, a renacer, a volver a recuperar lo perdido y elevarse aún más. ¿Sí? Bien, me importa el tema de hoy. Ok, entonces, resiliencia vamos a tener que es la recuperación, el resurgimiento, la reconstrucción del ánimo, del espíritu, de la situación de levantarse del golpe, de la caída, de la casi eh, aniquilación, ¿sí? Eso va a ser el poder de la resiliencia y bueno, ya vimos también este tema, me parece que el año pasado, en donde vimos que va a ser acuñada por Boris Cyrulnik, apoyado también en la teoría de Bowlby de los apegos, en donde se va a dar cuenta que va a haber personas que van a tener una característica diferente a la mayoría, en donde sí se van a recuperar. La semana pasada les hablaba que hay personas que no se recuperan y entonces optan por la depresión permanente e incluso por el suicidio, ¿sí? Hubo una cantante, por cierto, judía llamada Annie, a ver si alguien me recuerda. Dicen por ahí, tengo el nombre en la punta de la lengua, no sé por qué siempre en esta clase me pasa eso. Este, algo que termine en House, Willing House, algo así. Súper brillante, súper inteligente, talentosa. Ami, bueno, ahorita les digo, si es que me acuerdo, si no, bueno, no importa, pero el punto es que ella es tan talentosa y es además rica y es además con una voz extraordinaria. Se enamora, el tipo la engaña, la sume en las drogas y ella termina suicidándose porque no puede con esto. Uh-huh. Amoy House, algo así, apellida. No sé si ustedes han escuchado de ella, pero bueno, perdón, porque el nombre no lo puedo pronunciar ahorita, pero bueno, entonces Boris Cyrulnik va a acuñar esta palabra que les decía que viene de la ingeniería, viene de la capacidad que tienen los resortes de estirarse y volver a su estado normal. Bueno, él lo toma y lo acuña, él es neurólogo y psiquiatra y él, bueno, va a acuñar esta palabra de resiliencia. Uh-huh. Eh, y lo vamos a ver en casos de niños con el trauma de la posguerra, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de eh, las guerras de que Estados Unidos va. Amy Winehouse, muchas gracias. Amy. Ajá, exactamente, ella. A mí me gustaban sus canciones, no sé inglés, pero me gustaba mucho su música. Y de repente, pues sí, yo la escuché. ¿Se cortó? Solamente soy yo.
También yo. Sí, se paralizó. Sí, sí se paralizó. Yo me quedé sin internet, ya estamos aquí. Ok. Hola, hola, ya. Perdón, me quedé sin internet, no sé si va a seguir grabando o sigue grabando en automático. Sí, sigue Y yo grabando. me sacó. Muchas gracias, mi amor. Bueno, entonces vamos a tener también en casos de niños que sufren abuso, que sufren violencia intrafamiliar, niños que viven situaciones muy críticas, limítrofes, le llamamos, en donde son abandonados. Supe el caso de un chico, lo conocía, él a su esposa. Sí, ella era judía, Amy Winehouse, era judía. Supe de un chico, él nos lo platicó, que su mamá lo deja y la abuelita o una tía lo va a rescatar y él está en su cunita y lleva 3 días que está ahí a punto de que ya un animalito se lo empieza a comer. Y él llora y llora y pues la abuelita de repente no supo nada de ello, los fue a ver y lo rescata y ella lo va a criar. Pero él vivió siempre con eso y él se casa, tiene 2 hijos, una esposa, etcétera, una familia bonita, pero él de repente pues fue un dolor tan grande con el que él vivió que no sé qué pasó, que de repente él empezó a tener como esa paranoia, como que de repente se perdía, ¿no? Entonces, ya no supe si regresó con la esposa o no, o lo andaban buscando la última vez que supe del caso, pero son casos muy fuertes en donde va a haber condiciones que van a permitir que se recupere la persona o que no se recupere, pero mucho tiene que ver con esa fortaleza de espíritu, ¿sí? Eh, bien, entonces, bueno, ¿qué se requiere para esa recuperación, para esa reconstrucción? Que las personas deseen, anhelen, quieran, en primer lugar, que ellas quieran salir de esa situación. A través de, primeramente, tomar conciencia. Yo estoy viviendo esta situación, pero quiero salir de ella. Porque si no estamos conscientes de en qué situación vivo y que quiero salir de ella, ese es el primer paso, darme cuenta cuál es la situación que vivo, cuál es la crisis, cuál es ese trauma que me está pasando o que ya pasé o que ya viví, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber casos de niños que viven en pobreza extrema, en hambre, en situaciones muy extremas y que se van a recuperar y que incluso se van a convertir en artistas, en leyendas de, de la cultura universal, ¿sí? Ya les mandaré algunos nombres y ahorita vamos a ver algunos casos en donde ese sentido de superación natural y ese anhelo de salir adelante les va a ayudar a desarrollar esa resiliencia. Y quiero narrarles aquí la historia del águila, que seguramente ustedes ya la saben, pero quiero mencionárselas brevemente. ¿Alguien la desconoce o todas ya la conocen? La historia que se cuenta del águila. ¿Sí? ¿Todos ya la conocen? Abran su No, micrófono, por favor. no, No Mora, ¿podría todos. decirle? ¿Quiénes sí? Yo, Para que si Mora. algo me falta, ustedes también lo cuenten. Señora Alma. Yo sí. Sí, es señora Alma, ¿verdad? Es que no veo los nombres hasta abajo ya del teléfono. Ok, entonces muchas gracias, porque sé que si varios la conocen, entonces si algo me salta, ustedes me... Bueno, se cuenta que el águila, más o menos a los 30 años de vida, pues ya está envejeciendo. Por lo tanto, su plumaje se vuelve pesado, viejo, ya bastante desarrollado. Por lo tanto, ya le pesa al águila, su pico se le encorva además por los años y ya se le hace difícil cazar a las presas. Y también las garras, las uñas, también se han encorvado tanto que ya se le hace difícil, obviamente no hay quien le corte las uñas, ¿verdad? Ni quien se las lime, se le hace difícil ya la cacería de presas. Entonces, el águila más o menos a esa edad, 20, 25, 30 años, más o menos, requiere en su intuición
animal, en su inteligencia animal, requiere tomar una decisión. Dejarse morir o resurgir. ¿Y qué es lo que hace quien sí decide resurgir? Se busca unos riscos, los más altos, los más ocultos, las rocas más protegidas, se esconde y se empieza a golpear el pico contra la roca hasta desprendérselo, lo cual significa y representa, representa dolor, obviamente, mucho dolor, sangre, obviamente. Y espera, ya una vez desprendido el pico, a que le resurja nuevo pico. Y entonces con este, que ya tiene fuerza, entonces empieza a desprender las plumas y las garras. Y también se dice que se espera a que le vuelvan a surgir, lo cual lleva un tiempo de inanición, pues no está comiendo, no está cazando, no está viviendo, menos que llueva, ¿verdad? Y todo este tiempo, todo este lapso de reconstrucción, de recuperación, le va a permitir resurgir. Digo, ya no va a recuperar juventud, pero sí recupera las condiciones de poder volver a cazar. Y se dice que puede vivir hasta 20 años. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de resiliencia en un ser vivo. Obviamente es un animal, pero es una forma de ejemplificar nuestro potencial para poder también nosotros resurgir. Por eso también se dice del ave fénix, renacer o morir, resurgir o morir. ¿Sí? Bien, entonces, esta águila, cuando decide renovarse, pues va a implicar mucho dolor. Sin embargo, si tomas el riesgo, ya sabemos también como seres humanos que tomar el riesgo de resurgir, de levantarte de las cenizas, se dice como el ave fénix, de levantarte del dolor, de la tristeza, de la pérdida. Hay quienes pierden todos los negocios cuando ya tienen millones, porque se les quemó, porque les robaron, porque les hicieron algún fraude y la gente obviamente pues, va a sufrir, va a llorar, le va a doler, pero tienen esa intención de resurgir, de levantarse, de volver a ser ellos. Y entonces a eso es a lo que se le va a llamar resiliencia. Bien. Y no solo, les decía yo, se recuperan al estado en el que estaban, sino se van a elevar, no se van a paralizar y por el contrario, ahora van a aportar a otros. Una característica de las personas resilientes va a ser que van a trascender, y una forma de trascender es cuando ya le aportas a otras personas algo de tu vida, algo de tu persona que les puede ayudar a levantarse, a crecer y a ser resilientes también. Bien. Algo que nosotros hemos estado escuchando de las personas o que escuchamos o que leemos sobre las personas de la Segunda Guerra Mundial, una característica es que todos ellos tenían en mente, primero, salir de los campos de concentración, vivir, tenían el anhelo de vivir. Y decía Víctor Frankl que las personas que murieron, obviamente había circunstancias totalmente aleatorias en donde llegaban estos malvados y decían, hoy vamos a matar a 10, hoy vamos a matar a 40, hoy vamos a matar a 100. Y entonces, bueno, ahí era muy difícil que las personas se salvaran. Sin embargo, muchas que sí se salvaron se esforzaron e hicieron lo indecible para poder vivir. También decía Víctor Frankl, los mejores de nosotros realmente son los que fallecieron. ¿Por qué? Porque de alguna manera no hicieron como trampitas o trampas para poder sobrevivir. No, de alguna manera no se vendieron, porque hubieron muchos casos donde sí, el propio hermano se convertía en el celador y en el enjuiciador y en el delator del otro hermano para poder sobrevivir, ¿no? No quiere decir que fueron todos, pero de esos 6 millones que murieron, pues muchísimos fueron realmente pues las mejores personas, entre ellos muchísimos rabinos, muchísimos niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, porque pues son las personas más débiles. Bien,
Eh, es importante recalcar que la resiliencia de Am Israel tiene que ver con su historia, con esas invasiones, con esos exilios, con esas expulsiones. Hace 8 días les comenté también la expulsión de España, la expulsión de Inglaterra, los decretos de abandonar. Entonces habían 3 opciones. O te vas del país, o te conviertes al catolicismo, o, eh, o te mueres, ¿no? Y algunos se convirtieron, los llamados marranos, se van a convertir y en el día van a fingir ser católicos, pero en la noche van a practicar su judaísmo, ¿sí? Cuando puedan, consíganse un libro que se llama El último judío de Noah Gordon, a ver qué les parece. Bien, entonces, a la vez que se conoce la historia, pero también conocemos cuáles son nuestras fortalezas. Y cuando tú sabes que Akadosh Baruj Hu está de tu lado, cuando tú reconoces los milagros que Akadosh Baruj Hu hace en tu vida, cuando tú reconoces y te aferras a la emuná en Boreolam, en Akadosh Baruj Hu, tú dices, tú me vas a ayudar y yo confío en ti, tú pones tu parte y salud, tú pones tu parte y Hashem hace la suya. Y entonces la mayoría de estos casos siempre va a ser éxito. Entonces va a haber algo que también se llama impronta. ¿Qué es la impronta? Es la huella genética, generacional, biológica que vamos a recibir de nuestros antecesores. Así como se dice que muchos niños nacen con cierta inteligencia, ejemplo, los papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fueron músicos, y el niño no sabes por qué o por dónde, y el niño tiene la habilidad de la música. O los abuelos fueron arquitectos y el niño de repente se pone a dibujar un plano, un croquis, o se mete lo inscribes en una secundaria y dice, yo quiero arquitectura y construcción, no sé qué, de taller, y ves que tiene mucha facilidad. Sí, son sus dones, son sus habilidades, pero algunas de ellas vienen por esa impronta, por esa huella genética, porque alguien de atrás de tu familia se dedicó a eso. ¿Sí? No sé si ustedes tienen algún caso en su familia que puedan observar esta impronta. Así como hay una impronta emocional, hay una impronta mental o intelectual en donde esa huella va a resurgir en algunas de las generaciones. Entonces va a haber niños con talentos artísticos, con talentos políticos, con talentos este, emocionales, con talentos musicales, con ciertas habilidades. Dices, pero ¿de dónde lo sacó? Bueno, no sabes si alguno de tus bisabuelos o de tu esposo trae esa huella, ¿sí? Y se va a conocer como impronta. Ok. Entonces, cuando identificamos nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, podemos salir adelante. Pero lamentablemente el ser humano cae en un error constantemente, olvidar su propia historia, ¿sí? De manera que incluso muchísimos de ustedes, de nosotros y de el pueblo que los rodea, no sabemos si muchos vienen de familias judías que llegaron en algún momento a México o en algunos de los países que, a los que emigró Israel después de ser expulsada de tantos lugares. Y las personas no lo saben, pero hay algo en tu ser, en tu interior que dice, cuando escucha Jerusalén, que cuando escucha Jerusalén de oro, que cuando escucha el himno nacional de Israel, que cuando escucha algo de la Torah, algo en su alma vibra, algo en su interior vibra, porque tú no sabes si esa impronta espiritual de tu alma está ahí presente y te está como que llamando, te está como que latiendo y hay algo en ti que se emociona y que siente, porque no sabemos y tanta gente no lo sabe. Y entonces les decía, olvidamos nuestra historia y por lo tanto cometemos errores y volvemos a cometer los mismos errores. Dice una frase, quien no conoce su historia eh, corre el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Y bueno, esto mismo le pasa lamentablemente a Israel y luego viene de nuevo, después de esa revuelta de Hasmonaí, viene después ese odio gratuito y viene la destrucción por mencionar un ejemplo. Y entonces, hoy en día también vamos a tener muchas personas que fueron expulsadas de España, que fueron expulsadas de Inglaterra, que fueron expulsadas también de Portugal, etc. Y entonces vamos a tener que
olvidaron su judaísmo, ¿sí? Y algunos van regresando poco a poco, pero algunos pues habrán de tener que regresar como conversos. Sin embargo, muchos no, dice que se va a cerrar mi teléfono, no sé qué está pasando, algún virusillo, yo creo. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Que como lo vamos a olvidar, volvemos a cometer los mismos errores y entonces nosotros nos alejamos de Kadosh Baruj Hu y Kadosh Baruj Hu se aleja de nosotros. Entonces volvemos a tener lamentablemente situaciones dolorosas, tristes y traumatizantes, ¿sí? Bueno, entonces, como en todos los eventos, los Yehudí que sobreviven van a continuar con sus prácticas de Torah, sus prácticas de guarda de mis prácticas de apego a Hashem y va a resurgir esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Factores que son adversos o que no ayudan a esa resiliencia, ¿sí? Que no nos construyen la resiliencia. Ya hablando en una temática práctica, ya eh, emocional, en el día de hoy, en el día a día, cuando somos niños, el maltrato. El maltrato va a pagar a la persona, la va a sumir en una situación de dolor, de trauma, de pérdida, de parálisis emocional. Entonces, cuando alguien es niño y sufre maltrato, difícilmente va a ser cuando crezca una persona resiliente. Sin embargo, lo puede ser, pero estamos hablando de factores adversos a esa resiliencia, la falta de afecto. Hay padres que lamentablemente son muy fríos con sus hijos, son faltos de afecto, faltos de contacto físico, de abrazo, de apacho, de beso, y eso también va a generar en los niños una dificultad para que en su momento sean personas resilientes, ¿sí? Eh, el apego enfermizo, vimos el tema de apegos, ¿se acuerdan? Un apego que no va a ser sano, tanto exagerado como un desapego o un apego no constante, un apego que va a ser, hablábamos de un apego que es en picos, que sube y baja, que cuando la persona está de buenas es muy cariñoso, pero cuando está de malas es muy violento, ¿sí? Entonces, ese tipo de apego que no va a ser sano también va a dañar la capacidad para que una persona pueda recibir. La falta de comunicación cuando no escuchamos o no somos escuchados, ¿sí? Ahí va a haber una dificultad para nuestra recuperación de los traumas. Se necesita que cuando el niño es niño, se le escuche. A veces estamos ocupados en otras cosas y el niño llega y dice, mami, te quiero platicar algo. Y, pero estamos con la mente en otro lado y el niño está hable y hable. ¿Sí me hiciste caso? Y realmente no lo escuchamos, no le pusimos atención. Por eso es muy, muy importante que seamos buenos escuchas, no solo con los niños, sino con quien nos está hablando, ¿sí? Y a veces nos distraemos y por una palabra que no escuchamos no comprendimos bien. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasa. Cuando hay un entorno tanto familiar como un entorno social, contextual, en una colonia, por ejemplo, hay un caso que viene en el libro este de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, que dice que una comunidad de piel morena, eh, afroamericana, digo morena, afroamericana, era comunidad totalmente afroamericana. La niña cada que salía de la casa para ir a la escuela pasaba por una pequeña eh, comunidad blanca y entonces se burlaban de la niña, la hacían llorar, la humillaban, se burlaban de su color de piel y la hacían objeto de insulto. Entonces, cuando la niña llegaba, y además en la escuela también lo sufría bullying. Cuando la niña llegaba a su casa, su mamá la abrazaba, su abuela la abrazaba y le decía, no te preocupes, eso te lo dijeron personas que son
ajenas a ti, exentas a ti. A ti te debe de importar lo que te diga tu familia y lo que te diga tu corazón. ¿Tú eres eso que te dijeron? Bueno, entonces no le hagas caso. Y dice que la abrazaba por mucho tiempo, no sabemos, media hora, una hora, la abrazaba, la besaba, le cantaba, y entonces la niña se recuperó. Y así fueron pasando los años y la niña con eso se fortaleció a salir adelante. ¿Qué pasa cuando no hay comunicación, cuando no hay afecto, cuando no hay escucha, cuando no hay diálogo? Por lo tanto, por el contrario, hay violencia. Por el contrario, hay en el propio entorno familiar, que debiera ser su lugar de resguardo, su lugar de seguridad, su lugar de afecto, es el lugar en donde están más inseguros, en donde sufren más violencia, en donde son más lastimados, pues esa persona difícilmente va a ser una persona resiliente. Resiliente. Hay niños que sufren abandono. De repente ya no apareció la mamá, o ya no apareció el papá, o se divorciaron, y el que se fue se desentendió, ya no volvió a tener comunicación con los niños. Difícilmente esa persona va a ser una persona resiliente. La falta de seguridad. Por eso hay que trabajar la autoestima y la seguridad de los niños para que puedan ser personas resilientes. Y hago un espacio aquí para ver si alguien tiene un comentario, quiere aportar algo, quiere preguntar algo, quiere compartir algo respecto a este tema. Y bueno, abro el chat porque hay por aquí comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo? Abra su micrófono porque yo no alcanzo a ver a todo, a todas. No me abre el chat. Ahora quiere yo hablar. Adelante, señora. Soy la señora Yadira. Bueno, yo le quería yo comentar que bueno, yo también Sí, esto sí. de la resiliencia, como dice usted, es un poquito muy difícil para mí en cuanto a mis hijos. Yo no, como le dijera yo, no quito el dedo del renglón, porque para mí Ujú, ahorita es bien difícil porque todos los domingos venía muy seguido su papá y de repente se fue. Entonces el ir y venir, como que yo veo que como que mis hijos como que se bajan. Entonces el día que claro. sí, el día que yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Entonces dije, ese es el punto. El punto es que fuimos a ver al centro de rehabilitación a mi hijo, el grande. Sí. Mi hijo estaba muy contento, pero su papá le empezaba a decir, ¿no? Él tiene pues problemas con el alcohol. Entonces, yo no estoy hablando de él, sino estoy hablando o sea, siento que eso a nosotros como que como familia, como que no compartimos unos detalles. Entonces estaba mi hijo el menor, y pues mi hijo el menor pues tiene el pelo largo y bueno, y él empezó a decir a su hermano, no, mira cómo está, o sea, le empezó a describir cómo estaba, ¿no? Pero ya era en forma como de crítica. Entonces, Ujú. pues había personas atrás, ¿no? Entonces yo en ese momento sí estaba yo molesta, pero no le dije nada. Entonces, cuando yo vi que pasaron a dejar algunas cosas y me dicen, ¿se puede parar para ir a hablar con la psicóloga? Sí. Ujú. Las psicólogas son muy diferentes, te empiezan a decir, ¿no? O sea, no ven desde el punto de vista cómo son las cosas, pero tú tratas de explicar, pero no tienen como la misma como usted, que es como, bueno, yo más confianza y eso, ¿no? Pero tampoco yo no les descarto lo que ellos estudien, ¿no? Entonces ya lo mandaron a llamar. Entonces, cuando ya bajó, antes de llamarlo, le dije, oye, puedes venir si es que te quieren hablar. Te voy a pedir un favor, pero muy grande, y espero que lo puedas comprender. Mira, la doctora dice que nuestro hijo, pues, como que tiene mucha ansiedad y como que le quiere dar un paro y que pues como que ya tiene como pensamientos así de suicida. Te voy a pedir el segundo favor. No quiero que vuelvas a criticar a nuestro hijo delante del otro. ¿Por qué? Porque Sí. tú haces sentir mal a las personas. Y yo no te estoy criticando. Te puedo entender porque a lo mejor tú tienes muchos problemas pero ese favor te voy a pedir que cuando tú vengas,
discúlpame la palabra que te voy a decir, a lo mejor tú me lo puedas entender. A lo mejor así y groseramente te lo voy a decir. Sé una persona hipócrita, si así tú lo quieres Ujú. llamar, por Sí, sí, favor, sí. pero si no, si tú no me quieres aportar, no me des aportes. ¿Por qué? Porque ellos están bien tranquilos, están viendo. Emilio no quiere venir a ver. Si él tiene su pelo largo así es porque la máquina le pasa así. Si él viene con el paraguas porque le molesta. Hay cosas que tú no vas a poder entender. Yo no te puedo criticar porque tomas las cosas así. Y ya, se quedó, ¿no? Bajó, llorando, lo ven mis hijos y se quedan así, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Sí, que te vaya muy bien, hasta luego. Entonces ya cuando veníamos, mi hijo me dice, ¿sabes qué, mamá? Ya no voy a ir. Y le dije, Ah, ¿por qué? No, porque mi papá me empieza a decir así, así, y la gente me empieza a voltear a ver. Entonces yo le dije, ¿y qué te voltea a ver? Le digo, mira, muchas personas andan ahorita por lo de con pasaron el COVID, andan con su, ya le empecé a explicar, ¿no? Pero sí, mira, ujú. ahorita vamos a tener más limpieza porque le digo, hay un virus. Y trata uno de entender las cosas, de cómo puedes destruir a un hijo. Y ahí es cuando yo me di cuenta de las cosas que dice, ¿no? O sea, no es que te dejen de querer a ti, se dejan de querer ellos, ¿no? Y empiezan, ¿no? Y ya cuando nos fuimos, se regresó y le dice a mi hijo, ponte muy, muy audaz, no estés teniendo esos pensamientos, a lo mejor no te vamos a venir a ver, dice, pero pues tú échale ganas, ¿no? Y yo con ganas de decirle, silencio, si estás viendo lo que está pasando así. Y eso es lo que yo en mí, yo estoy contenta y en todo, pero yo digo, ¿y cómo hago para poder ayudar a estas personas? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo les puedo decir si ellas no me pueden comprender, si ellas no se abren? No sé cómo, porque son muy personas, sí, como muy cerradas, no me quieren decir sus sentimientos, bueno, yo tampoco los puedo obligar, Claro, pero trato de entender de lo que es la resiliencia y de poder quedarnos calladas porque podemos destruir a los hijos. Y pues yo les pido a veces, le pido al creador perdón porque si no me fijé qué pude hacer con mis hijos, pero pues sí, es algo como muy frustrante el poder platicar con esta persona y decir, ¿y cómo hago, creador? claro, O sea, ¿cómo le hago para que pueda yo ayudar a mis hijos claro. y no lleguemos a estos Ok. extremos? Porque ya me dice la doctora, o sea, me está hablando constantemente diario ahorita, me dice, ¿sabe qué es que su hijo, pues tiene, pensamientos de suicidio, ¿no? Entonces yo trato de Sí, es estar una tranquila. característica. Sí, trato de estar tranquila. No, pues sí, porque digo, si yo no estoy tranquila, ¿cómo voy a poder hacerle tranquilidad? Entonces yo trato de entender, que es como una guerra psicológica, de que me estén diciendo así, pero digo, no, tienes que ser fuerte porque es lo que piensan ellos. O sea, no es lo que tú piensas y debes de agarrarte. Yo no digo que pues tengan algunas cosas que a lo mejor yo no veo, pero gracias a estas clases, gracias a que tampoco puedo decir, ay, no, yo soy una superheroína. Trato de pensar, y más cuando me dice, ya no va a haber remedio, ¿eh? O sea, vamos a ir al psiquiatra porque le va a usted a dar un remedio porque su hijo ya no está en este mundo. Y yo digo, sí, sí, Ay, está señora bien. linda. Pero pues, ¿qué puedo Pues, hacer? Son pensamientos de las personas, o sea, y yo cuando así ya me es. vengo aquí a casa, para mí es un alivio, porque digo, ya voy a ver mis clases, voy a Gracias estar con por las compartirnos. compañeritas, y son las que, pues son pocas personas que dicen, híjole, y yo también estoy viendo que ahorita sí las compañeritas pues tienen muchos detalles, y pues digo, no, pues hay que aportar, como que Ok. pedir, yo rezo el Salmo 20 y luego pido pues por todas, y hay veces que estoy con mi libreta y a veces digo, bueno, voy a leerlos, pero a veces digo, pues sí, por todas las personas y no me acuerdo, pero bueno, muchas gracias, espero no estar Gracias por compartir, aburriendo. señora, Y gracias. señora Yadira. Muchas gracias. Y bueno, ya sabemos que Akadosh Baruj Hu nos acompaña en todo proceso y bueno, quizá esto no sea un consuelo o quizá sí, no lo sé, pero siempre vamos a ver la presencia de Akadosh Baruj Hu en todos nuestros problemas. Uno, porque no sabemos, a veces no es bueno preguntarnos por qué me pasa a mí esto o por qué me está tocando vivir esto, sino para qué quiere Akadosh Baruj Hu de mí con esto que estoy viviendo. Y lamentablemente, bueno, la situación de su hijo, o de sus hijos, me parece que son dos, me había comentado, Sí, Mora, son dos, dos. son dos, entonces, bueno, la situación es
de vulnerabilidad. Es una situación muy especial que efectivamente es como si fueran niños pequeños y hay que darles muchísima contención. Y bueno que su hijo aceptó estar e ir, pero también esta situación debe haber la conciencia de que hoy puede decir que sí, pero mañana puede decir que ya no quiere estar. Sí Y sí, se aceptó, pero necesita. ¿sabe qué? Está triste todo el tiempo, Mm, y me dice, mamá, dice, yo tengo, aquí vienen personas católicas y todo, pues yo me tengo que adaptar. Tiene un carácter como un niño por lo que me dicen, pero sí, pues yo pienso, está con vida. Si no, si el otro hijo no está, y es que claro. a mí, por ejemplo, mi esposo me dijo lo último: ay, ¿qué vas a hacer? Si ya se murió uno, y mira este cómo está, y el otro cómo está, y y como que yo me quedo así, digo, Dios mío, pero le digo, pero si tú también estás muerto en vida, porque tomas mucho, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer contigo? Y le va a doler a mis hijos, no lo sé, pero pues Claro. trato Pues, de tranquilizarme. que Akadosh Baruj Hu me la Pues fortalezca y sí, le muestre Mora, siempre porque el tengo que camino. estar aquí en el negocio, porque para esto Claro. me dice que me dijo así: no mereces nada, no te voy a dar dinero, a ver cómo le puedes, y ahí te voy a ayudar con los hijos. Y me dice, ni para comer tampoco. Y yo, sí, le digo entre mi mente, no te preocupes, el creador nos ve, pero si yo le digo eso, es entrar en conflicto. Y mejor Claro. A ser más veces tranquila. el silencio nos ayuda más. Ay, señora linda, que el Eterno me la fortalezca, me la bendiga y bueno, que usted pueda también encontrar la forma de tener paz y calma en medio de la tormenta. Vamos a continuar. Gracias por compartir. ¿Alguien más desea compartir algo brevemente? Bueno, continuamos. Eh, Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, eh, les decía yo la semana pasada que él no mencionó la palabra resiliencia, sin embargo habló de muchísimos casos resilientes porque la palabra no existía. Él le llamaba poder de obstinación de espíritu o fortaleza de espíritu. Entonces, él va a observar en esos 4 campos de concentración los que él está, va a observar que las personas que logran salir con vida, muchas de ellas tenían 3 características. Una, pensaban que iban a salir. 2, tenían un anhelo por contar lo vivido, por compartirlo. Ellos decían, yo tengo que eh, decirle al mundo, platicarle al mundo, enseñarle al mundo esto que está pasando aquí, esto que pasó, yo se los voy a contar, yo se los voy a platicar. Tengo que salir de aquí porque tengo que decir lo que está pasando. Y 3, tenían el anhelo de vivir, de trascender. Tenían en la mente pensamientos de qué iban a hacer cuando ellos superaran esos campos de concentración. Les digo, muchas cosas fueron circunstanciales y muchas cosas fueron aleatorias, no dependían de ellos, pero pues vemos que muchos de ellos se aferraron a su amor, a su fe, aún no siendo muchos religiosos, muchos no eran creyentes, porque eh, de las diásporas, de las expulsiones que se vivió tanto de Babilonia como de Roma, muchísimos se olvidaron de judaísmo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y además muchos que también fueron expulsados de Roma, del Imperio Romano, cuando los gobiernos, después de ser imperios, se convierten en estados libres, muchísima gente olvidó su judaísmo como tal, como religiosidad, y solo se sabían judíos de sangre por cultura, pero no por religiosidad. Sin embargo, muchos empezaron a creer y lamentablemente muchos que sí eran religiosos dejaron de creer, porque muchos pensaron, este dolor tan grande que hemos vivido, si existiera Dios, ¿cómo lo pudo permitir? ¿No? Lamentablemente hubieron esos 2 casos en donde ellos fueron unos acercándose a Hashem y otros se alejaron más de él. Y bueno, lamentablemente, pero hubo un deseo de supervivencia, hubo un deseo de salir, hubo un deseo y un anhelo de transmitir lo vivido ahí y además de tener planes. Obviamente no eran planes como que con mucha alegría y entusiasmo, porque sufrieron hambre, sufrieron golpes, sufrieron maltrato, sufrieron tortura, sufrieron mutilaciones también, sufrieron
experimentos terribles. Hay unos libros que, bueno, yo presté uno que era sobre Ravensbrück y que la verdad eran escenas terribles que después dije, qué bueno que lo presté y no me lo devolvieron porque yo no dormía por leer ese libro. Y bueno, Víctor Frankl va a observar que las personas que van a sobrevivir son personas que van a tener esa capacidad de fortaleza de espíritu que él llama poder de obstinación de espíritu. Y entonces vamos a ver ahora qué se requiere para así poder ser resiliente. Uno, Boris Cyrulnik, el que acuña esta palabra de resiliencia, el padre de la resiliencia, por llamarlo así, del término resiliencia y de la teoría, dice que lo primero es no aislarse, que la persona no permitas que tu familiar se aísle. Y si tú eres la persona que ha sufrido ese trauma, está sufriendo ese dolor, esa pérdida, esa situación adversa, no te aísles, busca compañía, busca con quien hablarlo, busca una amiga, busca un familiar con quien puedas hablar, llorar, expresar lo que tú estás sintiendo, porque ese es el primer paso para poder desarrollar resiliencia. Tú te sientas acompañado, pero que tú lo hables, no te aísles, busca un grupo de pertenencia, un grupo de afinidad, un grupo de afiliación. Ese es el primer paso para poder desarrollar resiliencia si aún no la has desarrollado. Hablar, sacar las emociones a través del diálogo. Si no tienes con quién hablar, escríbelas, grítalas, llóralas, ¿sí? Aunque llores, habla, aunque hables tú sola, pero habla, no te lo guardes. Aunque llores y grites y te encierres en el cuarto, háblalo, pero no por eso quiere decir que no busques agruparte y no busques hablar con alguien, pero háblalo, sácalo. También no victimizarse, no decir, pobrecito de mí, porque yo viví en los campos de concentración, pobrecito de mí, porque yo no tuve papá, porque me abandonó, porque tuve que vender chicles, porque tuve que vivir de tal o cual forma, porque tuve que lavar carros, porque tuve que bolear zapatos, porque conocí a una persona que ya era muy exitoso, era gerente, y aún así siempre se quejaba de la infancia que tuvo porque su papá falleció y se quedaron huérfanos y entonces él tuvo que exactamente vender dulces, vender chicles a eso de los 6, 7 años, ¿no? Entonces eso le pesaba mucho y le dolía mucho. Pero cuando tú tienes la oportunidad de que Hashem ha cambiado tu vida, deja ese pasado doloroso y como dice la doctora Marian Rojas Estapé, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque tú con el dolor lo puedes convertir en sufrimiento, ok, vivir el dolor y salir de él, ¿sí? O quedarte estancado en el sufrir. Entonces, no victimizarse. Es normal victimizarse, sí, pero llega un momento en donde tienes que salir de él, de ver qué puedo hacer con estas condiciones en las que estoy viviendo. Lo cual requiere de buscar y de recibir. Permítete recibir, porque cuando nos aislamos, no recibimos y no queremos recibir ayuda. Y entonces es un tanto un sentimiento de soberbia, pero también un sentimiento de humildad mezclados en donde no quieres recibir ayuda. Es importante abrirte para recibir ayuda, para recibir apoyo. E incluso en esa situación dolorosa también puedes dar apoyo y lo vemos en las catástrofes como los sismos, como las inundaciones, como los tsunamis. La gente que está viviendo esa situación de pérdida, de dolor y de ausencia de todo, porque pierden documentos, pierden casa, pierden su historia familiar, porque pierden todas las fotografías, porque perdieron algún miembro, porque algún miembro de la familia o porque perdieron incluso algún miembro de su cuerpo, aún así están dispuestos a ayudar. También tenemos que hacer conciencia de cuál es la situación que estoy viviendo, de dónde vino, cómo vino, por qué vino, y alejarte de esas situaciones riesgosas, sean físicas o sean emocionales o sean conductuales, ¿sí? Personas que, por ejemplo, chocan porque tomaban mucho. Hay quienes dicen hasta aquí, no vuelvo a tomar, pero hay quienes dicen, no, ahora voy a tomar más. O personas que lamentablemente perdieron la vida de un familiar y se enojan con la misma vida o se enojan con Dios y entonces dicen, voy a tomar más, aunque por haber tomado,
tuvieron esa pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, identificar el trauma, el origen del trauma y decir qué puedo hacer con esto. Y tener ganas de salir adelante, tener ganas de sobreponerte, hacer el esfuerzo de sobreponerte a esa situación, a esa condición y decir qué puedo hacer con esto. Buscar apoyo social, buscar una asociación especializada en la situación que te está pasando, ¿sí? O yo recuerdo que en algún momento de todos esos años de trabajo docente, pues tuvimos casos de abuso sexual, en donde la niña me decía, es mi padrastro, fue mi padrastro, ¿no? Entonces yo hablé con mi jefe inmediato y le dije, voy a acompañar a la niña a hacer una denuncia, porque si yo me estoy enterando, yo he aprendido que cuando tú te enteras de algo, ya estás siendo cómplice si no ayudas a que se solucione. Entonces él me dijo, a usted la van a llamar a audiencias, usted va a dejar su trabajo por las audiencias, le van a dar permiso. Ahora la persona que está ocasionando este abuso, a usted le consta, usted lo vio, usted es testigo, porque si no, usted puede tener una contrademanda. Piénselo bien. Entonces me sentí muy impotente de no poder ayudar a la niña. La niña había perdido a la mamá tenía 1 año y medio de haberse unido como pareja a este señor, no era ni siquiera el papá de la niña, y ella fallece, entonces le quedan las niñas a él, y las niñas crecen, y él pues agarra a la niña mayor que tenía 13 años, ¿no? La abusa. Entonces fue una situación muy difícil que hice, buscar a una persona del DIF, contactar a la niña con la persona, y entonces pasé la estafeta. Yo no pude hacer la denuncia porque pensándolo bien al análisis frío de mi autoridad, tenía toda la razón, pero entonces, bueno, yo pasé la estafeta para que el DIF interviniera, investigara si era cierto, si era falso, y bueno, a veces tenemos que tomar también decisiones de si tú sabes poder ayudar a quien está viviendo una situación de pérdida, de dolor, de trauma, de una situación de adversidad, ¿no? Entonces, busca en quién apoyarte, una asociación o una persona profesional que te pueda contactar con un departamento que te pueda realmente ayudar. También tener en mente qué es lo que quieres hacer cuando tú superes esta adversidad y aún en medio del trance de la superación, en lo que llega a la superación, qué puedes hacer con esta situación y buscar afecto, buscar a las personas que te quieren, a las personas que te aman y apoyarte en ellas sobre todo. Víctor Frankl estuvo en 4 campos de concentración, a ver si los puedo leer bien. Theresienstadt o Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering y Turkheim. Entonces, él tuvo un poder de abstinación, él tuvo un porqué y un para qué salir de ahí, para terminar de escribir su libro, para contar la historia de los horrores de los campos de concentración. Y él como médico y como psiquiatra, bueno, tuvo la oportunidad de mientras estaba dentro ayudar a otros y al salir pues escribir su libro y empezar a dar terapia, a pesar de que él también había vivido esa adversidad. Siempre pensó que sobreviviría. Y ahora, en estos rehenes que fueron liberados, una de las características que ellos han compartido es que ellos siempre pensaron que iban a sobrevivir. Ellos siempre tuvieron en mente que iban a salir. No quiero pensar todo lo que vivieron de hambre, de frío, de dolor, de maltrato, de golpes, de mutilaciones, porque algunos fueron mutilados en su mano, en su brazo, en su ojo. O sea, hubieron algunos que ya no vinieron exactamente al 100% entero, pero que ellos siempre pensaron que iban a vivir, ¿sí? Y ellos, como decía Víctor Frankl, podrán aprisionar mi cuerpo, pero mi mente no la presionarán jamás, no será esclava jamás y mi mente puede ir a donde está. Y yo siempre comparto entre muchos otros anécdotas que él cuenta, él decía que sin zapatos, sin botas, en la nieve, en donde los pies se les congelaban del frío, él elegía, cuando los llevaban a cavar en la nieve, él elegía pensar que estaba en un campo arbolado, cuyos rayos de sol
donde los rayos del sol atravesaban estos árboles a través de sus ramas y que esos rayitos de sol le tocaban el rostro, le tocaban el cuerpo y lo calentaban. Él elegía pensar eso y eso le ayudaba. El trabajar la mente es muy, muy poderoso, tiene un poder enorme cuando tu mente te ayuda a trabajar lo que tú quieres y a generar la energía positiva para que se dé lo que tú deseas que se dé. Entonces, también Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, él tenía 6 años cuando fue atrapado por la Gestapo y también es llevado dirigido hacia estos campos de concentración. Sin embargo, bueno, hay una aniquilación, una matanza en donde él se esconde atrás, abajo de las faldas de una señora herida y es así como él se salva. Y después él narra que él va a contar todo lo que vio y que la gente no le creía. Él logra huir, sobrevive, huye y llega a un lugar donde ya está fuera del alcance de eh, estas hienas nazis y él empieza a platicar lo que ve y no le creen por lo dantesco, por lo terrible que eran las escenas, no le creen, creen que el niñito está loco y que el niñito cuenta locuras o imaginación, ¿no? Entonces, bueno, él a esa misma edad de 6 años va a escapar de un campo de exterminio. Y vamos a ver, les decía yo, tantas situaciones de personas que van a sobrevivir a estas situaciones adversas y que van a contar. Algunos de estos sobrevivientes se van a convertir en médicos, en psicólogos, en trabajadores sociales, porque van a querer aportar y ayudar a otros en la situación que vivieron. Algunos se van a convertir en artistas, en payasos, en mimos, en cómicos, para partir de la sátira, de la ironía, del dolor y de la risa, poder sacar ese mismo dolor que los acompaña. Algunos se convierten en poetas y en cantantes, en historiadores, en periodistas, para poder narrar todos esos horrores que vivieron. Y algunos se convierten en escritores, como Víctor Frankl, y otros que narraron esos horrores a través de la narración de un escrito, plasmarlo en un escrito, en un libro. Entonces, a muchos sobrevivientes de situaciones adversas convierten el dolor en una aportación social, van a ayudar a otro. Y bueno, actualmente ya no es un chico, yo les iba a decir un chico, bueno, ya no es un chico, y aparte de él hay muchos otros casos, pero uno que yo le seguí la pista por muchos años fue a este Nick Vujicic, lo pueden ustedes buscar, ahorita yo se los envío. Nick Vujicic nace sin brazos y sin piernas, y sin embargo su familia lo apoya para que a pesar de eso, le dan mucha seguridad para que a pesar de eso, él pueda salir adelante y su familia piensa, si en un futuro ya no estamos, él que va a ser solo. Entonces lo enseñan a desarrollar autoestima, a desarrollar seguridad, a desarrollar amor por sí mismo y a encontrar un propósito en esa adversidad que está viviendo. Y entonces Boris Cyrulnik se convierte, aprende a nadar, eh, aprende a escribir, se convierte en escritor, en conferencista internacional. Ya no es un jovencito, pero bueno, él ha vivido de dar conferencias, ha visitado muchos países y ha narrado lo que es esa fortaleza de espíritu, esa resiliencia para salir adelante a partir de la adversidad. Hay otro atleta, entre muchos otros atletas, que se llama Oscar Pistorius, en donde él también, no sé si actualmente viva, pero bueno, él es un atleta que pierde las piernas y que va a ser el primer atleta paralímpico que va a correr con prótesis de metal. O sea, va a correr y va a ganar competencias de carreras, pero sin piernas, solamente con las prótesis. Y va a haber otro caso que yo vi en BBV, son videos que sacó esta asociación bancaria, en donde entrevista a personas sobrevivientes de situaciones especiales
y va a haber una mujer que en un atentado de, de un tren, no sé si fue metro o tren en España, ella va a perder también las piernas y llega un momento en donde en el hospital llorando le dice a su mamá, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y la madre le dice, mira, ya no pensemos por qué nos pasó, vamos a pensar que así nacimos. Y a partir de eso, ¿qué podemos hacer con esta condición en la que nacimos? Y entonces ella también se convierte en conferencista, estudia psicología, se llama Irene Villa, y ella también va a narrar que después del dolor, que después de llorar mucho, después de sufrir ese dolor por esa pérdida de sus miembros, porque ella esquiaba, ella caminaba, ella corría, ella escalaba, y entonces con esto, pues ella entra en una tristeza profunda, pero después sale de ella y dice, bueno, ¿ahora qué puedo hacer con esto, no? Entonces, en ese atentado hubieron más de 2.000 heridos y muchísimos, muchísimos fallecidos, más de casi 200 personas. Y bueno, ahora en el atentado que sufrió Israel en el eh, 7 de octubre del 23, bueno, ustedes ya lo saben, es el golpe más reciente que ha tenido en Israel. Algunos fueron liberados de los cautivos a los 55 días, otros más o menos al año, algo así, no recuerdo exactamente, y otros exactamente cumpliendo 2 años. Se los llevaron en un Simchat Torah y los regresaron en un Simchat Torah. Por eso son 2 años exactos en el calendario hebreo. Y muchos de ellos les decía hoy, yo narran la situación adversa en la que vivieron, pero también qué pasaba por sus pensamientos y cómo la energía generó. Uno de ellos también creo que se los comenté la semana pasada, que deseaba tener un tefilín y el terrorista se encuentra un tefilín en una zona que ya los soldados evacuaron y le lleva los tefilín y le dice, ten, mira, esto es de ustedes. Y él empieza a ponerse tefil, ¿sí? Por mencionar algunos casos, ¿sí? Y también la frase que aparece en la mayoría de todos los resilientes, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo puedo hacerle frente a esta adversidad? Y bueno, ¿qué es lo que caracterizaba a los sobrevivientes? Ya sabemos que muchos murieron de maneras terribles, que ya no les quiero mencionar, seguramente ustedes lo conocen, seguramente ya se los mencionaron también, Morozzi, Rabinos, Abanim, pero ¿qué es lo que ellos tenían? Tres cosas, esperanza, tenían la esperanza de salir, no cayó la esperanza, a pesar del frío y del hambre y del dolor, tuvieron esperanza en salir. Dos, tenían el deseo, el anhelo de salir y ver a su familia. Se aferraban con seguridad a que iban a ver a su familia. Y tres, esa seguridad, esa emuná de decir, yo voy a salir, yo los voy a ver, yo voy a ver a mi familia, yo voy a salir a pesar de que uno de ellos narró que constantemente le decían que ya lo iban a desvivir. Él decía, gracias por este día que amanecí. Y al otro día, gracias por este día, por la oportunidad de vivir. Y también nos dicen los rabinos y los sabios que cuando nosotros agradecemos la situación en la que estamos, Hashem nos da causas para agradecer. ¿Sí? Entonces, hay una frase que me gusta que dice, no se sabe lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. ¿Y en quién nos fortalecemos? En Boreolam, en Akadosh Baruch, el santo bendito, en Hashem. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía, Él es nuestro anhelo, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro médico, Él es nuestro capitán en todo proyecto que nosotros vayamos a hacer, pongamos siempre en sus manos imaginarias todo evento que nosotros tenemos que cursar, todo mar que tengamos que cruzar, ¿sí? Todo mar rojo, todo proyecto, toda montaña que tengamos que escalar, que Kadosh Baruj Hu sea nuestro guía, sea nuestro piloto, sea nuestro acompañante, sea nuestro amigo, sea nuestro menael, nuestro gerente, nuestro director. Y no tenemos en quién más que apoyarnos que en Kadosh Baruj Hu. Y
Yo les quiero compartir muy brevemente, ya para terminar, que creo que también ya se los compartí en alguna de las ocasiones y no sé si estaban en todas las que están ahora, que fue el caso de mi sobrina, que ella vivió leucemia diagnosticada por muchísimos médicos en el hospital Federico Gómez de la Ciudad de México, de los 5 a los 10 años. Y muchos niños fallecieron a su lado. Cuando ella entraba en crisis y mi hermana vivía el terror porque decía, dicen que los niños solo pasan 3 recaídas y a la tercera se van. Sin embargo, la niña tuvo no 3, sino como 6, 7 y la niña sobrevivió. A los 10 años de pronto le dicen que la niña la ha superado, ¿sí? Pero créanme, mi hermana no religiosa, pero sí creyente en Hashem, le decía, tú vas a vivir. Todos los días cuando la visitaba, mi hermana se vivía más en el hospital. Tú vas a vivir y piensa que tú vas a vivir. Y otra de mis hermanas le decía, tú di, yo soy la salud perfecta que emana a través de mi cuerpo. Y yo le decía, por el poder de Hashem. Y ella volvió a repetir, yo soy la salud perfecta que emana a través de mis manos, de mi corazón, de mi esto, lo otro. Yo le decía, por el poder de Hashem. Pero ese lema era el lema de la niña y Baruch Hashem ella sobrevivió a la leucemia. Lamentablemente, bueno, el año pasado trascendió por otros, sí, pero vivió 34 años, algo así, después que le dijeron que tenía 3 días. Y bueno, esa es una historia, anécdota familiar que les quise compartir, que es la resiliencia, la capacidad de levantarnos, de resurgir y de elevarnos más allá del estado en el que nos encontrábamos. Con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y que esperando que sea una inspiración para cualquier momento de adversidad que vivamos, no decaigamos, que a pesar del dolor nos aferremos a Kadosh Baruj Hu y resurjamos. Resurjamos como esa águila, resurjamos como esa ave de fénix, resurjamos como Israel ha resurgido tantas veces y a ustedes y a mí nos ha tocado ver un momento histórico de ese resurgimiento y lo vimos cuando tantos misiles, 600 en una semana se nos enviaron, misiles ultra poderosos, ultra supersónicos que salían de la propia atmósfera y caían en picada a Kadosh Baruj Hu, nos resguardó. Y yo lo viví, por eso lo creo también. Y antes de vivirlo, por supuesto que lo creía porque lo vemos en la Torah, lo vemos en los escritos de los sabios. Y mi deseo para ustedes es que también, uno, a Kadosh Baruj Hu nos ayude a pasar las adversidades, sea nuestra fortaleza. Y dos, nos aferremos a Él con uñas y dientes, pero que no perdamos la fe y no nos alejemos de Él.